Te voy a poner un tirito. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Coge. Ahora. ¿Cómo que nada? Brother, menos mal que no vimos la escapadita esta. ¿Ya? ¿Ese es el tiro que estás poniendo? Mira, Dale, coge ya. Cubit, ¿eh? Espérate, voy a tirar con Cubit ahora. Una escapadita, unos días, brother. Mira cómo está Cubit, aumentando. ¡Lleva! Cubit para abajo. Obligado a carabina. Obligadito. No, brother, menos mal que nos dimos la escapadita de esta serie porque, vaya, con todos los cuidados del mundo. ¿Pero qué tú vas a hacer ahí, man? Primera vez que me quito el nasobuco en un mes. Y es por ti. ¿Ni para bañarte? ¿Y cómo te, No, lavas? tengo uno ¿Cómo de- te lavas la boca con el Tengo nasobuco? uno de tela de capa, de agua. Está buenísimo para bañarse. Está complicado el tema este de... No, de... ¿No mataste, eh? Vale. maté, no maté. Contigo, que te veo dando muela o no mataste. Ari, ven acá y ven acá, dime, tú que tienes más experiencia que yo. ¿Tú crees que sacamos esto? A ver, dime. Bueno. Aquí entre nosotros. De que salimos, el tema es por dónde salimos. 3 caquitas. Caballero, mira quién está aquí. No. Te fuiste. Te fuiste completo, mira. Cubit en acción. Yo creo que sí. Deja un momento esa mierda aquí. Yo creo que sí, vamos a salir. El tema es por dónde. Y el tema es también no solo cómo vamos a salir, sino cómo entramos. Yo creo que para saber cómo vamos a salir tenemos que preguntarnos en cómo entramos. estábamos desde antes del coronavirus? Y ese... Papito, pero deje de estar y voy a poner un tiro. Porque el tema, yo creo que aquí hay 2 temas que son... 2 asuntos que son importantes. Uno, me la tengo cogida con QI. El primero es cómo se está administrando la crisis. Y el segundo es cómo se está administrando la crisis y en qué país, que ya estaba en crisis, ¿no? Son 2 cosas distintas y para ser justo, realmente yo creo que hay que hacer esa separación, ¿no? Bueno, es lo mismo manejar todo este asunto en un país que evidentemente es un país que está organizado, un país que tiene un sistema de prevención, no solo de salud, sino para desastres en general, bueno, bien engrasadito, pero con una infraestructura material para afrontarlo complicado. Entonces yo creo que eso es lo que está tirando. El problema es que a mí lo que sí me preocupa mucho, la gente está muy ansiosa por el tema de de cuándo se sale de esto. Yo creo que a nosotros todavía nos falta un poco de información, de claridad sobre cuáles son los tiempos que podemos aguantar en esta situación. Porque el problema está en que ya la gente tenía un poco de miedo sobre la entrada de nosotros de nuevo en el periodo especial. Y se había dicho que no era periodo especial. Acuérdate que le empezaron a decir coyuntura, una crisis nueva energética. Parecía que habíamos salido de eso. Pero antes del coronavirus se empezó a regar por el mundo y antes de llegar a nosotros claramente ya no había apoyo, ya empezaron a faltar productos, hay un montón de cosas que no hay. Pero estaba, por ejemplo, en La Habana, específicamente en La Habana, el transporte había mejorado un poquito. Y entonces, tú sabes, nunca es muy fácil ubicarse. Sabemos que no había liquidez, estábamos todo el mundo esperando la unificación monetaria. Cuando empezó esta cosa, ya lo que parecía es que la unificación monetaria iba a ser en el primer trimestre, ¿te acuerdas, no? Parecía que era entre marzo, máximo. Ahora estamos ya en abril, eso por ahora no puede ser. Entonces nosotros como que se nos han atrasado muchas cosas. La pregunta, lo que yo me hago siempre es, ¿y ahora cuando empecemos a salir de esto, vamos a empezar de cero? Es decir, vamos a ir para atrás, las medidas se van a mantener, vamos a entrar en una especie de estado de emergencia no declarado. Va a haber de verdad unificación monetaria, el cronograma legislativo se va a cumplir. Fíjate cuántas cosas pueden pasar. Hay una tendencia en el mundo y es que las emergencias, las grandes emergencias como estas, implican medidas que al final se convierten en medidas estables, ¿no? Y Cuba es un ejemplo de eso durante mucho tiempo. Cosas que se han quedado en coyuntura y habría que ver. Lo que yo sí creo es que el esquema productivo cubano está siendo ahora doblemente impactado, el esquema distributivo cubano está siendo doblemente impactado y hasta dónde eso será resuelto cuando se salga de la crisis de la epidemia, hasta dónde no,
¿O cuáles serían los costos que habría que sacarle a eso al final de todo este asunto? Es que a mí me... Pero es que te digo una cosa, bro, mi opinión, ¿no? Yo no creo que la gente esté ahora mismo tan preocupada ya en el tema periodo especial sí, periodo especial no. Amén de los apuros en la vida cotidiana y ya la saturación en la vida cotidiana. La gente está estresada con el tema de cuándo salimos de este bicho en concreto. Y yo tengo ahí una opinión así con dos cabezas, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado en la administración de la crisis ha sido bastante sensato. Uno, ser franco, pero no crear el pánico. Pero ya creo que a estas alturas hay determinadas reservas que deben aflojar. Reservas, como te digo, determinados datos, determinadas visiones, el resultado de determinadas investigaciones. Ahora mismo acaban de decir que ahora la curva dura viene dentro de 15 días, pero bueno, eso ya yo lo había oído hace 15 días atrás. Entonces ya hay un grupo de variables de estudios matemáticos, de probabilísticos, etcétera, que ya supuestamente están dando algunos datos. Yo creo que esto sería bueno, dialogar con la gente con esos datos ya a esta altura, de ese tema en específico, fíjate. Por eso yo te digo que a mí la preocupación es que ahora lo vayamos a meter todo en un mismo saco y hay como parcelitas del análisis de esa situación en la que estamos. Y yo creo igual también que, por ejemplo, en general, a mí me parece que está Hacer un tiro, loco. que el gobierno ha actuado bien, que ha sido más cuidadoso que otros, que va a tener en ese sentido puede ser mucho más éxito, que lo ha hecho sobre todo no solamente por apurarse, esto es obligado a Garavito, ¿viste? Sí, pero no solo ha sido por apurarse, sino ha sido también sabiendo sus limitaciones materiales. Entonces, para tratar de no crear explosiones en el cuidado, la cantidad de camas, de ingresos. Mira. Sí. Pero tienes que tirar tú de nuevo. Pero el tema es que hay otras cuestiones, ¿no? Hay otros problemas. Como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, yo no he estado de acuerdo en ninguna parte del mundo, específicamente en Cuba, no estoy de acuerdo con que no se digan los nombres de, por ejemplo, de los muertos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que los muertos sean números o edades, ¿no? Estadística. No estoy de acuerdo. En Cuba nada más que se dice que la persona tenía tal edad y tenía tales enfermedades. No puede ser. Porque Cuba nada más que tiene hasta ahora, tiene menos de 30 muertos. Ni territorio, ¿no? Tampoco dicen el territorio. Tampoco dicen, no. Tampoco dicen. Al principio parece que sí, desde el principio no, se murieron 3 italianos, no sé cómo, se murió un italiano, pero no. El tema está en que yo no estoy de acuerdo ni a nivel de OMS. No, cuando el territorio es Artemisa, sí, de de Cuba, claro. Pero a mí me parece que el mundo se le fue de las manos, la deshumanización del tratamiento de esto. En España, por ejemplo, se están muriendo personas y los cadáveres se pierden, porque han sido trasladados a otra provincia en un momento, y cuando regrese, cuando después no se sabe dónde está, pues una cosa es que tú te mueres sin acompañante, en el mejor de los casos con un tablet para decir adiós. No tienes familia contigo. Ayer pusieron aquí un caso de un niñito ingresado, lo vi en la televisión, ingresado solo. Hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que la enfermedad, el pánico al tratamiento de la enfermedad sea tanto que la humanidad pierda lo único, elemental, esencial que tiene. Y es que yo tengo que decidir cómo morirme, hermano, ¿entiendes? Yo tengo que decidir, si un niño solo es peor que un niño con su madre, los dos enfermos. O sea, de verdad que no 15 días, 10, 20 días con 3 años, con personas que no conoce. La verdad no estoy de acuerdo con eso. Es verdad que el mundo está complicado, el mundo es un cubilete. Pero yo ahora mirando un poquito lo que está pasando aquí, y en esto que tú me comentabas ahorita, me parece interesante de que, bueno, y cómo se rediseña esto, qué impacto va a tener. Yo no veo suficientemente activado ese orden social que ha tenido Cuba durante tantos años, de movilización y orden para enfrentar cosas, ¿no? Yo creo que ha sido un momento privilegiado para darle otro sentido a organizaciones que están verdaderamente en crisis, como los CDR, quizás la propia federación. No están haciendo nada, por lo menos públicamente. Y a nivel de barrio se habla mucho del tema del apoyo a las personas de tercera edad, etcétera, pero de verdad la resignificación, yo puedo estar equivocado, no tengo demasiados elementos así, Y tampoco la pero
de verdad la única solución era el aislamiento social. No había otras soluciones que no hablaran también de un enfrentamiento más comunitario, más colectivo. Y yo creo que la epidemia lo que hace es aflorar las muchas Cubas que son hoy, ¿no? Exactamente como en el mundo, pero del mundo no estamos hablando ahora, ¿no? En el mundo hay más noticias, pero te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que hay diferentes tipos de nasobuco. Está el nasobuco clásico, está el sabanobuco y el pañuelo buco. Hay gente que se acompaña una sábana, hay gente que se pone el nasobuco de aquí hasta aquí. Y nasobuco con floreado. Hay gente que se pone nasobuco con estrellita. Hay gente que se pone nasobuco con hello. ¿Hello qué, bro? ¿A quién tú le estás dando de la bienvenida? A Kobe. Hello, Kobe, ¿cómo tú estás? Pero bueno. Pero el tema es que hay gente, y para mí eso es lo más significativo, que se ha sentado a hacer nasobuco para regalar solidariamente. Claro, sí. Y hay gente que ha hecho el nasobuco un negocio. Y eso es un ejemplo pequeñito, pero esencial de a la Cuba que llega COVID-19. COVID-19. Llega a Cuba con una realidad que es contradictoria, que es incluso en zonas antagónicas. Entonces, cómo tú te movilizas y cómo tú movilizas todas las estructuras del país, cómo tú, usando el término de un socio, tomas la plusvalía política de este momento para potenciar un proyecto, que es el proyecto de comunidad, el proyecto solidario, que ciertamente Cuba ha hecho un no se montón está pensando en eso. Hay muy poca politización de ese tipo de la crisis. A no ser por la solidaridad estatal organizada, en la que también creo, apoyo, y me parece súper bien. Sí, lo están haciendo bien. Me parece algo, aunque no es original de Cuba, pero que también te puede abrir una puerta interesante. Entonces, eso te demuestra una vez más que hay una manera de analizar este asunto en el que tampoco están aprovechando el momento para convocar, para hacer esto de sumar personas. Tú sabes que yo me acuerdo ahora del tornado. Del año pasado. Esto ha sido muy diferente. Ha sido muy diferente, pero también, si al tornado se le dio esa respuesta diversa, plural, creativa, autoorganizada, claro, en una crisis, es primera vez que vivimos una crisis como esta, y ojalá sea la última, es diferente. Yo estoy absolutamente convencido que lleva una centralidad del Estado, es decir, no hay forma de administrar una crisis de este tipo en ningún lugar que no sea con un control centralizado de las instituciones legalmente establecidas. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Esto también trae una discusión otra vez, que el tema de la resignificación del lugar del Estado en los diseños políticos. Pero te decía ahorita que yo creo que tiene que ver también con la creatividad en política. Y algo que algunos defendemos mucho, que es la mística en política. O me voy a poner más utópico, la ternura en la política, ¿no? Y el hecho de que a las 9 de la noche la gente aplauda. Y la gente aplaude con emoción, compadre. Cada vez más, como que ha ido y la gente, intensidad. y eso para mí es un acto político. Yo me acuerdo. Pero no han dicho en ningún momento que eso no lo inventamos nosotros. Eso también es llamativo. Claro, no lo inventamos nosotros, no fue solo por los médicos. La primera vez que lo dijeron en la televisión tenía que haber dicho, coño, vamos a hacerlo como lo hicieron los españoles, como lo hicieron los italianos. Pero se hace en muchas partes del mundo. Claro, sí. Yo me acuerdo que algo de este tipo que es simbólico, que es que sin discursos, sino con símbolos, ¿no? La gente manifiesta el apoyo a algo. Fue la famosa idea tremenda y bellísima de René, lo del lazo amarillo. Entonces, yo creo que también hay que resignificar la política a partir de esos discursos. ¿No he visto más ningún lazo amarillo? No, un lazo amarillo. No sé que tampoco he visto más lazo amarillo. Pero entendamos el lazo amarillo como una manera de hacer política. Claro, claro. Que tiene que ver que todo no es nosotros reafirmamos porque está bien reafirmarlo, pero a lo mejor con un aplauso cuántas cosas tú no. Pero que esto es perfecto no para esa manera de ver la política, porque la gente no puede salir a la calle a hacerlo. ¿No te habías dado cuenta? No, sí, ¿Tú no me viste? No te vi. Menos mal que María no está mirando por la ventana, pero no me viste meter el foot de hace. Pero sí, yo creo que eso, al final es. Yo creo que al final es una exigencia para muchas cosas. Por la mayor exigencia es de la materialidad de la vida, brother.
cómo se produce jama, No, esa es la parte de que está cómo se dura. produce un Está dura. transporte. El problema es, Ariel, que ya no había, ya te estoy diciendo, ya la crisis económica estaba aquí, es una crisis de más de 25 años de productividad, de socialización de la producción y de la distribución de la riqueza. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, un montón de gente dijo, vamos a poner las cosas por la libreta, pero lo que se ha puesto por la libreta no ha sido lo que la gente, todo lo que la gente quería. Y la explicación es también que muchos de esos productos hace falta todavía sacarle CUC, no sé qué. No, pero mi y hermano, que no hay. y además que no hay producto. Honestamente, eso lo han dicho con mucha claridad. Pero mira, la explicación. Dime una explicación de verdad, económica. Es decir, yo no la tengo, yo no sé. Me imagino que sea por lo que vamos a hablar ahora, pero ¿por qué razón tiene que coincidir el nuevo coronavirus con el nuevo puerco sagrado este que ahora tenemos en el país? No hay carne de cerdo. Ya era un país que lo único que comíamos era pollo. Ahora el pollo es con cola de 5 horas. No hay pollo tampoco. El pollo, todo ese pollo es importado. Pero nosotros a la misma vez tenemos el ejemplo de una producción que no ha cambiado en el país y no ha caído nunca en crisis ni con ciclones y que se ha mantenido ahí siendo un ejemplo para todo el país, que es el huevo de gallina. Es producido en Cuba. Te llega 15, aquí en La Habana te llegan 15 mensuales. ¿Cuándo se ha acabado el huevo por la libreta? ¿En qué mes te han dejado de dar huevo por la libreta? ¿Por qué razón a ti no te puede llegar 3 libras de carne de puerco? ¿Qué razón? ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Por qué razón no pueden dar carne de cerdo por la libreta? Yo te voy a explicar. Yo sé que ya la vaca se No, fue. pero yo te voy a explicar. Ariel, yo le tengo pánico a que como mismo se fue la vaca, en la misma balsa en que se fue la vaca, también se vaya el puerco. No, yo te voy a explicar el tema del puerco. Mira, la explicación es, no sé. yo no sé. No sé. Pienso, ¿qué es el pienso? Yo- Me parece que no dejaron sé. de importar pienso, Ariel. Lo que me llama poderosamente la atención es que, a diferencia del huevo, en el primer trimestre, en el último meses del año pasado y los primeros de este año, empezó a aparecer un poquito más de puerco. Había puerco, no, Ariel, ese es el problema. O sea, pero ¿por qué se desapareció? No Y entiendo. que yo sepa, ni el Se ha puerco muerto algún transmite el puerco COVID. Yo no sé qué estará pasando con el puerco. Y con la posibilidad de distribuirlo, además, de la manera más equitativa. Yo creo que debe ir, mira, te voy a decir, el puerco que había para el turismo, para todos los hoteles de Cuba, tiene que dar para darle puerco a alguien en Cuba. Mire, cuando regresen los turistas, ¿qué le vas a dar? El puerco es que coman dinosaurios. El tema es, mi hermano. Uy, no puede yo ser- tengo un socio que habla mucho de los dinosaurios, bro. Sí. Ahora es fanático de los dinosaurios, tiene una cantidad de dinosauritos en la casa. A lo mejor se pone a que por cierto, si el puerco está a 45, ¿a cuánto? 45. ¿Cuánto está la libra de dinosaurio? ¿A cuánto está la libra de dinosaurio? ¿Cuánto está la libra de dinosaurio? Bueno, No, hay que ver eso huevo de cómo se... dinosaurio. No, pero eso pone un ejemplo, pero mira, hay una cosa interesante. Yo creo que Cuba debe ser el único país del mundo hoy que está pasando la cuarentena sin que se vendan los productos más vendidos en el mundo entero. No voy a poner la estupidez de las armas de fuego en los Estados Unidos, la explosión de los primeros meses, ¿no? Primer mes. Estoy hablando de el chocolate, los aperitivos y el alcohol. ¿Qué razón existe para que tú no vendas cervezas en las tiendas? Yo entiendo lo de las cafeterías, lo de los restaurantes, lo de no vender cervezas en lugares públicos, de no poder sentarte a tomarte un termo de cerveza de eso con 3 personas, todo eso está muy bien. La cerveza de lata caliente en tienda, caliente hirviendo, que venga hirviendo, que sea cerveza marca hirviendo. Es decir, que no se puede tomar en la calle, que sea fea, una cerveza fea, una lata fea como si fuera pasta de dientes perla, fea, sin marca, que tú no sepas ni si es cerveza. Pero que sea cerveza al final, y cuando tú la pones en la casa y enfría, cuando te la abres, es cristal. Mi hermano, ¿por qué no puede haber cerveza? Si la cerveza es importada, tú le sacas el doble, Ariel. Te voy a explicar, Jorge. Te voy a ¿También explicar. sabes eso? Te voy a explicar. Mira, el tema de la... no sé. Yo no tengo... A mí no me gusta la cerveza. No tomo cerveza. Sí, es un defecto tuyo. Me pero gusta bueno, para mí la cerveza nadie es para perfecto. carajo. Pero, brother, Y el chocolate tampoco te gusta, Ariel. chocolate. No. Ah, el chocolate me gusta. Baracoa, ¿entiendes? Yo no quiero Nestlé, Baracoa. Es importante, Ariel, porque los niños llevan un mes metidos en la casa. Ven acá, hablando Los de niños chocolate. comen chocolate. Yo quiero tener caries. Es mi derecho, un dolor de muela. Ven Déjame acá. tranquilo, ¿entiendes? Y el No puede baracoa ser. es importado. De Baracoa. Entra, aquí, entra de Baracoa. ¿Y cómo va a Yo sé entrar? que vas a llegar, ahora no hay transporte. ¿Y cómo va a entrar Ahora ahora, no hay bro? transporte. No, la verdad que está... No, pero está por dura decir esta que, yo creo que todavía hay cosas pendientes. Es verdad que desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista médico, parece que Cuba tiene cosas que ha hecho las cosas bien. Estoy seguro que los científicos y las científicas están trabajando, que no sé qué, que en algún momento van a descubrir una vacuna, que van a hacer mil cosas, todo eso yo lo sé. Pero yo estoy hablando de lo que siempre ha sido un lastre para nosotros, que es el problema de la administración de nuestras
riqueza, de nuestros recursos, de la pobreza, la administración de la pobreza que hay, que no se reconoce y no se lucha contra ella, así, con la camisa quitada. Porque el problema está en que también esto ahora demuestra claramente dónde están las costuras de nuestros problemas más graves, ¿no? Que estás metido en la casa, ahora tú abres más veces el refrigerador, a veces para coger fresco, pero se abre. El tema es, Ariel, que tú tienes que comer. Nosotros no vamos a comer como otros lugares y vamos a comer mejor que unos que se están muriendo de hambre en algunos lugares del mundo. Pero yo lo que quiero es que haya, que nos acerquemos a los 80. No era el mundo ideal, pero tenemos que luchar por acercarnos al 87, al 86, al 85. ¿Entiendes? Tiene que haber una lata de leche condensada con un huequito para chupar. Es decir, el concepto de chupar la lata es muy importante. La leche evaporada no se chupa, la que se chupa es la leche condensada. Y para chupar una condición previa, que aparezca. Sí, que no puede ser el jugo búlgaro ese, que había que echarle agua, que si mi mamá me había empinado me daba un trastazo. Después lo podía coger como un búlgaro para las flores. Eso era, no se quedó la botella Came, se llama botella Came, en Cuba se llama botella Came. Entonces, nosotros esas cosas que no cambia eran... en cualquier lugar, tú lo pones. No eran... Había hasta cerveza latínima venía en esa botella. En Cuba todo venía en esa botella. Bueno, Julio, hablando de eso, brother, yo sí creo que al menos se debe estabilizar la producción de, por ejemplo, el pan dulce. No, eso es muy importante. La producción del engorde. Pero eso hasta ahora no se ha desaparecido. No, honestamente no. En lo de Lo que es el el tema de pánico, no, mira, es más, no hables de ese tema. de pánico. No, Ariel, si se acaba el pan, mi hermano, no. Yo le tengo pánico a eso y a los apagones. Que se acaba el pan y que vengan los apagones. ¿No? A lo mejor es una especulación, no tengo datos, y otro, un aferrarte un poquito al optimismo, ¿no? Pero yo creo que empiezan a aparecer con más estabilidad determinados productos, como el pollo, en un momento de epidemia que agrava esa situación, ¿no? Porque ahora simbólicamente lo que podía ser una cola de 2 horas se te puede convertir en 3 por la distancia, se te puede convertir en 3 por la cantidad de gente que puede estar en el lugar, se te puede convertir en 3 horas por la cantidad de veces que te tienen que lavar la mano antes de entrar. Es decir, hay un grupo de condicionantes. Y la idea de va a entrar el producto, van a entrar las cosas, no hay suficiente, pero van a estar entrando de manera lo más estable posible y que en última instancia eso pudiera generar un alivio. El tema es, mi preocupación es, ¿con cuánta reserva cuenta Cuba hoy para sostener eso? 2. ¿Con Humana, cuánta económica. plata cuenta Cuba para comprarlo en un momento en que no le está entrando plata por su principal industria, que es el turismo? Y que yo sepa, no, o que yo suponga, la gente no está saliendo a comprar con la tarjetica nueva de moneda libremente convertible para suplir eso. Pero los médicos que están saliendo son contratos, ¿no? Estamos recibiendo. No tengo la menor idea de eso. Debe haber algún... Porque el problema es que Pero son no muy lo suple, importantes. pero yo creo que no va a suplir. No, pero es mucho más imposible. Por ejemplo, si nosotros tenemos 500 médicos fuera de Cuba, con contratos, esos 3 kilos, que no significan para una gran economía, pueden significar para la leche en polvo de las libretas de abastecimiento para los niños hasta 7 años. Es decir, por eso te digo, en Cuba la economía es así desde hace mucho tiempo. Me acuerdo de Fidel en el periodo especial diciendo el barco de Chícharo, el no sé qué, es decir, aquí es así. Bueno, con el petróleo era así. El barco de petróleo, nos va a entrar un barco. El barco va a entrar el día 15, después se va a acabar, después el 16 va a entrar otro. Es decir, en Cuba la economía es como jugar monopolio. Compré, vendí, esa mierda, ¿entiendes? Así. Mira, no, y no toca el tema petróleo. Que ya están dando señales. Pero es que el petróleo, eso es otra locura, Ariel. El Que petróleo la ahora gente- vale menos que el agua. Está a menos de $20 el barril. De que la ¿Qué gente sentido está- tiene? ¿Por qué tú no vas a tener petróleo ahora? De que la gente ya están dando señales de que... ¿El ahorro? Del ahorro. Perfecto, ahora del explícame esto. protopagón. Cuba hoy es el momento de más ahorro de petróleo en la historia de los últimos 40 años. No hay transporte público, no están trabajando las industrias, no hay empresas estatales trabajando, no hay organismos trabajando con aire acondicionado. No puede haber un ahorro más grande. No, y se dice que el 70% del consumo no es doméstico, es Exacto. industrial. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir ahora? Oye, cabrón, los apagones. Oye, pues primero, está barato. Con el dinero que tú tengas, se puede comprar petróleo ahora mismo, porque está barato, a punto de $20. Entonces, eso creo que responde un poco también cuál es el nivel de la liquidez con el que el Estado estaba contando, pero los problemas graves que hay en Cuba ahora mismo con el tema del pago de las deudas a los acreedores más importantes de Cuba.
Que por ¿Con qué cierto, contábamos nosotros? esta coyuntura permitirá ajustar deuda. No sé, Esa es una demanda no que se ha está hoy. dicho ni una sola palabra. Pero de es eso. una demanda hoy que está en todas partes. Hasta el Papa lo pidió. ¿De papá está endeudado también? Que se condonaran deudas, que se perdonaran a deudores, de la manera que el Papa lo dice, pero eso también está incluido. Además de quitarle las sanciones a los países, de que si el bloqueo nunca ha tenido sentido, ¿qué sentido puede tener el bloqueo? No, y hay ¿Qué una- sentido puede decir que ahora en este momento, ¿entiendes? Como ahora es más criminal. Yo creo que hay una variable que para mí ahora mismo es definitoria. Y es qué tiempo va a durar al menos el carácter extremo de la cuarentena, que es la limitación de la capacidad de producir. Bueno, para mí es absolutamente importante producir la materialidad de la vida, pero yo creo que el costo más importante está siendo la sociabilidad, aunque hay otros beneficios también, ¿no? Que la gente está teniendo, ¿no? Y que la gente está... Algunos, no sé. Para mí hay un beneficio importante que es que, bueno, mi manera de ver el asunto, ¿no? Y es que la vida apurada, que en Cuba no es tan apurada como en otros lugares, se puede frenar y no pasa nada. Y no es tan malo. Claro, se puede frenar con condiciones mínimas de reproducción de la vida, material, afectiva. ¿No? Y hasta cierto punto, sí. Claro, pero no es lo mismo hoy una persona que pueda tener una cuarentena, una familia, por ejemplo, de 4 miembros, y en una casa que tenga 3 cuartos y que tenga una laptop y una computadora de mesa, que una familia que son 7 en un cuartico, en un pasillo interior. Entonces las cuarentenas también tienen... Exacto. Ahora imagínate, un sótano en cualquier parte de Cuba, un solar en cualquier parte de Cuba, 35 grados de temperatura, 30 grados de madrugada, sin aire acondicionado. Las niñas y los niños con un televisor sin cajita que coge HD. No son de clase media, ni alta ni de ningún tipo. No pueden ver muñequitos de no sé qué. No tienen antena, no tienen... Y hay estrés por los ingresos. Y lo otro es, imagínate pasar la crisis sin dinero. Que no hay nada, pero si tú tienes dinero, puedes comprar más caro. Puedes llamar a no sé dónde, te pueden traer una pizza un día, te pueden traer un dulce un día. La mayoría de la población cubana no puede llamar por teléfono a nadie para que te traigan nada, porque son cosas que son más caras que ir a un restaurante. Por lo tanto, lo que son cosas lindas de la cuarentena, no son cosas lindas para la pobreza. Yo lo que digo es, ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna para la pobreza que va a haber después del día que digan que no hay cuarentena y el día que digan que no va a haber coronavirus en Cuba? Es decir, nosotros, los pobres de ahora, van a seguir siendo pobres después y van a estar mucho peor. No, y el problema, que es un problema estructural, es que Cuba no ha logrado, al menos no lo noto suficientemente, dar el salto de subvencionar productos a subvencionar problemas, que es reconocer que hay pobreza, que es reconocer ese término eufemístico que uso mucho en el mundo, que me parece una burla, que es los sectores vulnerables, cuando se tiene que llamar por su nombre, que es las personas en situación de pobreza. Pobres. Y pobres porque hay una estructura que produce pobreza, no es una condición natural. Y parece que es una cosa vulnerable, como si fuera una cosa de tu inmunidad Y personal. que te fue mal en la vida, yo te voy a ayudar. Sí, exacto. No es tan así. Entonces, ahora mismo yo creo que uno de los elementos de la crisis precisamente es esa solución más puntual al problema de la viejita que vive solo, al problema de la mujer pobre, negra, obrera, que trabaja. Estoy hablando de lo que son los datos que viven con los abusadores en la casa, que viven con hoy mismo las miles de personas que estaban en situación de violencia, por ejemplo, o hombres que estaban abusando de mujeres, de niñas, de niños en las casas y se han tenido que meter en una cuarentena con esa persona. Y en la estructura machista, cómo tú administras la producción diaria de alimentos en una situación de epidemia, que también es una situación que es además una situación de incertidumbre, es decir, el peso. Entonces, ¿cómo se mira eso? Porque a veces, y me parece súper bien, hay presentaciones en la televisión de especialistas, gente psicóloga, pero a veces dan consejos para la clase media. Eso, bueno, yo nunca he visto consejos para los pobres. A veces dan consejos para la clase media, que en Cuba es un sector, yo creo que no es mayoritario. Es decir, los que tienen posibilidades de elegir un rato entre un juego de mesa y una computadora, o irse a un balcón un rato,
o tener un espacio para hacer ejercicio y jugar en la casa, o incluso tener medios. El balcón de La Habana Vieja en la calle de toda la vida. Entonces, Y el Centro Habana es el malecón. bueno, ¿Y ahora no se puede hacer? ¿qué consejo tú le vas a dar a la persona que está hacinada en La Habana Vieja? A la mujer que está atormentada porque el calor este es excesivo en la vida cotidiana y ahora es más, y ahora además el calor, digamos, no sé si sirve el término, psicológico de estar encerrado. De estar encerrado en una realidad que tú no puedes manejar. Entonces yo creo que también hay que diversificar, no solo que te lleguen los recursos a las personas que son, que están en situación social distinta, y no creo que hoy en Cuba tenga perfilado y madurado un mecanismo de asistencia social con ese nivel de rigor, pero también el propio mensaje. ¿Quiénes acceden a las redes? Yo no accedo mucho a las redes, porque no me interesa mucho, pero bueno, ¿quiénes acceden? ¿Qué tipo de mensajes son los que... Brother, todos son consejos para clase media. Todos son consejos para clase media en que no te cabe la negra de Centro Habana, que está llena de muchachos y el marido que no quiere hacer nada en la casa. ¿Quién le produce un mensaje? ¿Quién? No se puede luchar en la calle, Ariel. No se puede ahora. Te cogen presos si ya está luchando. ¿Y quién produce una psicología de clase? No sé mismo. ¿Quién produce un consejo psicológico para un grupo social que ha tenido una situación de estrés permanente y que produce una actitud psicológica ante la vida? Y, bueno, una actitud, ¿no? Se nos ha olvidado un problema grave específicamente de La Habana, de Cuba entera y específicamente de La Habana ahora. La Habana tiene hoy en estos momentos, hoy mismo, menos del 25% del abasto de agua. Es grave, grave. No te voy a hablar de los lugares donde está el cloro, porque yo no sé dónde están. Estoy a punto, si yo supiera, asaltar un lugar de eso, porque yo no sé, no tengo cloro. Pero el tema es cómo se enfrenta una epidemia que dicen que tú tienes que vivir metido en un barril de agua, sin agua, sin detergente y sin jabón. Mira. No hay detergente, Ariel. ¿Cómo voy a lavar la ropa? Dicen los ilusos que yo tengo que lavar esta ropa cuando yo llegue. Voy a lavar con los ojos llorando, anegado en llanto la camisa. El pantalón no lo voy a lavar. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? No lo voy a lavar, Ariel, ¿Por qué, porque no Julio? va a estar sucio. No sé si tenga un poquito de coronavirus, lo voy a poner al sol. Pues lo puedes poner al sol. Al sol, voy a luchar puedes al poner sol. al sol. Yo creo que sol hay, Es gratis. Poner el Acá. sol. Ahora, y la gente que no tiene un balconcito con sol en el cabo, bro, Ah, ¿viste? ¿qué hace? ¿Cómo se le manda un paquetico de sol? Sí. Por eso te digo, ¿cuál es la vacuna contra la pobreza? Es decir, nosotros estamos esperando, todo el mundo desesperado en el mundo, una vacuna que creo que también es una apetencia de clase media. Que aparezca la vacuna, ¿tú crees que a un muerto de hambre le va a cambiar algo? La vacuna. No, un poquito sí le cambia. ¿Y Vida. cómo tú sabes? ¿Tú crees que no va a ser el último en la cola para vacunarse? Yo creo que sí. Bueno, a ver. Yo, En cubano. En cubano. Porque también En que se cubano. escuche decir en cubano. En cubano. Que por cierto, hoy me toca las otras goticas de ya después del último. A mí no me han dado ni una. Me parece que tú en tu barrio estás mejor que el mío. No, no está mejor porque si dan goticas que no está mejor. No cae, cabrón. En esta zona no está mejor. Si me dan la gotica, No sé. no, lleve la gotica a otro. Y si, No. son preventivas, está mejor tu barrio. Están- Porque a mí no me amigo, están- me quieren liquidarme porque no me han dado ninguna botica. Y el tema es, tú sabes lo que es una película del sábado. No, una serie, una telenovela. ¿Quién encontrará la vacuna? La guerra comercial de China y Estados Unidos está ahora en el plano de Pero quién si China la descubre encuentra, vacuna. si China la encuentra, son 1.000 millones. ¿A quién tú le vas? O sea, ¿A quién el tú le vas? último, ¿A quién? tú imaginas marcar en la cola. 1.000 millones de chinos antes que tú. Y después, ¿cómo tú sabes? ¿Cuándo te toca a ti? Por eso la gente dice, dale suave, 2 años, 3 años. Mi hermano, de madre, eso sí es una cola. Eso sí es una cola. Bro, ¿tú te imaginas que la descubra Cuba? Yo lo he pensado varias veces. Dime algo, se formó. Sí, Se formó. sí, pero tú y yo vamos a ser de los últimos. No, tú te imaginas- Nos van vacunando. Yo me imagino a la gente en el aeropuerto. No me la vayas a regalar. Que a mí no me han vacunado. No me vayas a regalar la vacuna también, no la solidaridad después. Arriba me pone la vacuna. Habría que ver eso, brother. ¿Tú te imaginas? Van a empezar a vacunar a las personas de tercera edad. No, pero Cuba, por ejemplo, Cuba tiene hoy, en este año, analizado, seguido y produciendo alternativas para 17 virus distintos. Es decir, el sistema epidemiológico, por eso nunca hay epidemia, porque es tan difícil hablar de los especialistas que atienden la epidemia. Nosotros no hemos hablado de que en la primera semana del nuevo coronavirus en Cuba, te costó trabajo que le dijeran así.
Y le decían coronavirus. Una cantidad. Fíjate que yo decía, tendrá que ver con el Corán, porque era coronavirus. Lo decían los periodistas, lo decían los políticos, lo decían en la mesa redonda. Yo decía, ¿pero qué es esto? Y bueno, pues pasó, yo no sabía que había tantas iglesias aquí. Hermano, ¿qué trabajo costó que le dijeran eso bien? Hermano, una cosa, una palabra fácil, ¿no? Porque viene de corona, no sé qué. Por Dios. No, pues la gente estaba confundiendo con la cerveza. Normal de cervecería. Tú estás contento, el único que está contento con que no haya cerveza No, eres tú. yo no estoy contento, lo que tampoco... Hermano, ¿qué es eso? ¿Entiendes? El ser social termina con conciencia social, a mí no me interesa eso. No, tú eres tres. El pollo sí me preocupa. Discriminación. ¿Y la gente que no le gusta el pollo? ¿Eh? ¿Y la gente que no le gusta el pollo? Tiene... ¿Qué? mira, vos puedes comprar... Si no buscan, no sé, alternativas hay. Porque a la que tú quieres cerrarte, te cierra. Tú sin uno, pues lleva. Sí, Bájala. mira. Tú puedes ir, mira, a buscar. Lleva, no está ahí. Y cuando ve, ahí está. ¿Quién? Bueno, entonces la culpa, no jodas. ¿Tú pensaste alguna vez que se iba a acabar el perrito? Dios mío, mi hermano, si hubiera sabido eso, yo hubiera comprado una cantidad, tuviera una jauría en mi casa, te lo juro. Mi hermano, cola para perrito es ahora, ¿sí? Cola para perrito. Cola para perrito. Las hamburguesas no existen, yo te lo juro. Ah, sí, en el Coupé 25 y G hay hamburguesas, sí. Hamburguesas, en serio. Unos paqueticos a 3. Por 300, ¿cuántas horas después de cola? No, 3. Están malísimas, 3 horas. Están malas las hamburguesas. Si tú dices que el precio del producto, Están malas, ¿viste? No están buenas. Están buenas. Bueno, a esta hora está bueno todo. Yo me he comido una ensalada de zanahoria. Una zanahoria así enjuta, así, que yo le he dado rayón a eso. Pero mira, eso también es una cosa que no hemos hablado. Es muy importante para Cuba hoy que funcione la agricultura. Yo creo que tiene que haber medidas económicas y financieras de ayuda a la agricultura. A punto no solo ayuda de esta material, de dar esto, dar lo otro. No, de quitar, bajar impuestos, de permitir venta directa. Nosotros seguimos hoy metidos en una idea de control que está bien para algunas cosas y está muy mal para otras. Y la agricultura hoy nos puede salvar la vida. Tú puedes ser que no tengas carne, pero tiene que haber muchos vegetales. Ya sabemos que ahora el peligro más grande del año que viene no es el coronavirus, es lo que cogió la enfermedad del frijol Ariel. Ya el arroz vietnamita ese no hay que se lo coma, sin frijoles, Ariel. El frijol en Cuba es el bistec que no te comes, es el frijol. La proteína cubana es huevo y frijol. Y pero no solo por proteína, brother, en la cultura cubana, porque te llena, no es, la gente no está diciendo, ¿cuál es el equilibrio calórico de este? No. Pero Me llené no o no solo me llené. llena, moja ese arroz. Porque mira, hay una cosa que se llama garganta. Que yo sé que a ti no te importa la cerveza, pero mira. No, Y el agua, es ¿no? difícil, es difícil. ¿Y el agua? Entonces, ¿tú crees, salimos o no salimos? Salimos. Salimos. El tema es por dónde. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? cómo? Y sobre todo qué elecciones. Uno, qué elecciones. Y yo creo que después sí sería bueno en esta idea de que todos somos Cuba, de que tenemos que construirla entre todos, que está buena como idea, pero hay que pulirla más como mecanismo político para que eso fluya. Tenemos que tener de verdad una discusión. Hay cosas que no hemos hablado, pero yo creo que después de que todo esto se equilibre un poco, va a haber una ansiedad durante un tiempo importante de nuevo por irse del país, un grupo grande de personas. Que, tú sabes, como una solución nacional siempre, Yo un no plan. estaría tan... A mí me parece que los jóvenes de nuevo van a poner eso más arriba en la agenda. De Yo no irse sé. echando. Yo a eso le pongo con una temporalidad, si tampoco es que eso vaya a revertir nada, pero en el primer momento de la salida, de la salida de la prima, me parece que no, por el tema de la incertidumbre y necesidad de seguridad. Es decir, con muchas críticas, que las hay, con razón, otras con más, otras con menos, pero la gente tiene una suerte de confianza. Es decir, no sé las estadísticas, pero yo supongo que a las 11 de la mañana, que por cierto nos quedan unos minuticos, así que vamos a terminar el jueguito este ya, a las 11 de la mañana cuando empieza la conferencia, un montón de gente la ve. No, ya creo que Y no. la ve buscando Fuera de confianza. Cuba, Y fuera de Cuba. la ve buscando Las confianza. personas están viéndolo fuera de Cuba. Y la ve buscando algunas certidumbres. ¿Sí? ¿Sí? A veces. Frente a la incertidumbre, ¿no? Entonces, y eso, lo que tú estás diciendo, yo creo que eso, la gente va a tener mucha más paciencia en irse a espacios de Sí, lo que pasa es incertidumbre. que yo te lo digo porque yo creo que en Cuba están muy diferenciadas las confianzas. Por ejemplo, hay una confianza que no acaba de terminarse
y como que se renueva con facilidad, aunque ha tenido crisis y heridas, a la educación y a la salud pública, ¿entiendes? Pero no tiene nada que ver esa misma confianza con la confianza del refrigerador. Es decir, yo no confío en nada del refrigerador mío, ¿entiendes? Yo sé que ese refrigerador no... Es decir, hay algo ahí, y eso te lo digo porque hay muchas personas que tienen eso el patrón de decisión en su vida, es muy importante la vida material. Pero hay una confianza que para mí en esta crisis es significativa. Y es la confianza en lo que me estás diciendo oficialmente. Yo confío. Es decir, yo cuando me siento en televisor, yo tengo un montón de críticas, un montón de visión. Pero cuando yo me siento, yo creo, en mi opción individual, ¿no? Sé que si alguien se entera de esta conversación, los comentarios serán. Pero bueno, yo confío en la seriedad. Pero no en todo el programa, confías en algunos programas. Estoy hablando de la información sobre... La de las 11 de la mañana. 11 de la mañana, no estoy hablando de eso. Que te da, por lo menos a mí como ciudadano, me da idea de que están previendo, que no están improvisando, Claro. que están analizando variables distintas para que la crisis... Yo, al menos como ciudadano, no sé si es que lo necesito. Me parece. Individualmente. La mayoría de la gente confía en eso. Entonces, ahora la pregunta es, hermano, no, por poco me quedo la mierda. Hermano, ¿por qué esa confianza no se rescata y no se estabiliza como recurso político Y para un todos. país que funcione así? Exacto. Para un país que la gente no ridiculice un medio... Yo te estoy diciendo, una de las cosas importantes que decía Monedero en la entrevista que te dije de Ruiz Today era eso. El socialismo no ha logrado confiar en el pueblo. Le falta el elemento de confianza en el pueblo. Pero al revés también, es decir, yo creo que esa confianza a ver, quiero traerlo a esto que para mí ahora es importante, es la confianza en lo que me estás diciendo. Ya no es confianza en tu presupuesto ideológico, ya no es confianza... Sí, no es tu legitimidad, sino lo que yo está. confiar en que tú tienes mínimamente, hasta donde es posible en esta circunstancia, un control de la situación, tienes variables para enfrentar la situación, estás teniendo vista larga para determinados escenarios posibles y cómo... entonces yo creo que eso también tendría que ser un recurso importante a rescatar en el próximo tiempo. Entonces vamos a terminar esta partidita. Termina ver, no va a con el estar último tiro porque hay que oír al doctor. Q contigo. ¿Vas a poner tu Q? Eso es, olvídate eso. ¿Qué tú crees, compañero? Te voy a poner un tirito, te voy a poner un tirito. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted?